Bien, estamos aquí en la bella ciudad de Montreux y tenemos a nuestras espaldas la preciosura linda. Me emociona cada vez que puedo ver las montañas de Francia estando desde aquí, desde Suiza. Hoy quisiéramos compartir con todos ustedes el tema del perdón, un tema tan importante para nuestras vidas, considerando que muchas personas no logran alcanzar el perdón y llevan un estilo de vida pues muy duro. Cuando uno no perdona, acumula ira, amargura, dolor, resentimientos. Y sería importante que podamos conocer y dominar acerca de este tema. Algunos principios, algunas pinceladas que quisiera compartir con ustedes acerca del perdón. Es que el perdón no es parte de la naturaleza del ser humano. Ninguna persona que no haya sido perdonada por el Dios que lo creó va a tener la capacidad de poder perdonar. Uno puede tratar de, como hay un dicho ahí popular que dice, bueno, perdono pero no olvido. Y sí, ciertamente es una tarea imposible para cualquier ser humano el poder llegar a perdonar como Dios espera que perdonemos. Escrito está, de la misma manera que yo les he perdonado, ustedes tienen que perdonar. Pero ¿cómo explicar eso? ¿Cómo lograrlo? Que pueda trascender de lo legal a lo vital, de lo teórico a la práctica. Bueno, fíjese, si una persona no entiende algunos principios acerca del perdón, pues va a ser muy difícil que los alcance. Por ejemplo, ¿a quién se le debe de pedir perdón? Bueno, a toda persona que uno considere que le ha hecho daño, que ha perjudicado de alguna manera, que ha ofendido de alguna manera. Entonces, si usted no considera de que usted haya ofendido o le haya hecho daño a Dios, eso explicaría el por qué usted nunca le ha pedido perdón a Dios. ¿Cómo le va a pedir perdón a Dios si usted no cree que le ha ofendido? Si usted no cree que le ha hecho daño alguno. Es entendible, no justificable, pero es entendible el por qué las personas no le piden perdón a Dios, porque no sienten que le hayan ofendido. Por otro lado, cuando uno ya reconoce a alguien que usted sabe ciertamente que usted ha dañado, que le ha hecho daño de alguna manera, pues entonces usted sería un candidato firme a pedir perdón. ¿Quién debe de pedir perdón? Toda aquella persona que reconozca que le ha hecho daño a alguien. ¿Cuándo debe de pedir perdón? Bueno, mientras usted tenga vida, va a tener la opción, la oportunidad de pedir perdón, tanto a Dios como a sus semejantes. Hay personas que no esperan, o mejor dicho, esperan hasta el último momento quizás como para arrepentirse y pedir perdón, o perdonar a otros. Sabemos de muchas historias de gente que se está muriendo y en su lecho de muerte, agonizando, empiezan a llamar a los hijos, en el caso de los adultos, y piden perdón y tratan de morir en paz. Pero ¿por qué morir en paz si se puede vivir en paz? ¿Por qué esperar hasta el último momento para vivir en paz cuando toda su vida ha vivido en guerra? Ya nos vamos a parecer a Saúl, que siendo rey vivió fuera de toda dignidad de un rey, persiguiendo a David, pero cuando estaba a punto de morir, sí quiso morir con dignidad y llamó a sus escuderos para que los enemigos no hagan escarnio de su cuerpo, de su vida. ¿Para qué tratar de morir con dignidad cuando se vive indignamente? ¿Para qué tratar de morir en paz, cuando nunca se buscó esa paz a través del arrepentimiento, del perdón, del perdonar? Hágalo ahora que aún tiene tiempo. Y si nosotros reconocemos que le hemos hecho daño a alguien, somos los candidatos a pedir perdón. ¿Quiénes son candidatos a perdonar? Pues toda aquella persona que haya recibido un agravio. Ahora bien, es importante reconocer que el Señor nos recomienda y dice Él, de la misma manera que yo te perdoné, así debes de perdonar tú. ¿Cómo es eso? Bueno, nosotros fuimos perdonados sin merecerlo. El que le ha hecho daño a usted
tampoco merece que lo perdone. Pero esto no es un asunto de un merecimiento de parte de la otra persona, sino que el perdón es para su propio beneficio, para el beneficio suyo. Cuando usted perdona, usted limpia, rompe las cadenas, limpia su corazoncito. Cuando usted perdona, es como arrancarse de una costra que le esté molestando o de un mal olor luego de bañarse. Perdone, no tanto por los demás, perdone por usted. Limpie su mentecita de toda mala conciencia, limpie su corazoncito de toda amargura. Perdone a quien le haya hecho daño. De la misma manera que Dios le ha perdonado, perdone usted también. Por otro lado, tenemos que el Señor nos dice de la manera que un rey, nos pone como ejemplo, un rey perdonó a un siervo y que le debía, por ejemplo, $1.000.000 y el hombre ese no le podía pagar y le dice, bueno, si no pagas vas a la cárcel. El otro le dice, Señor, ten misericordia y clama por misericordia. El rey le dice, está bien, te voy a perdonar ese $1.000.000. El tipo se va feliz, le perdonaron $1.000.000 de deudas. No fue a la cárcel, no recibió castigo alguno y se fue. Y de camino se encontró con uno que le debía $1. Y le dice, hey, ¿dónde está mi $1? El que tú me debes. Y el otro le dice, no tengo, tú sabes de que yo soy pobre, mira mi familia. Y el hombre le dice, no, si no me pagas mi $1, vas para la cárcel. Y en esos tiempos la gente que no pagaba iba para la cárcel. Y resulta de que una persona que estaba cerca del rey cuando le había perdonado el $1.000.000 fue corriendo donde el rey y le dice, mi rey, ¿usted se acuerda del tipo ese que usted le perdonó $1.000.000? Sí. Pues él se encontró con uno que le dio un solo $1 y no le quiso perdonar y lo mandó a la cárcel. Entonces le dice el rey, tráigame ese tipo. Lo traen y le dice, yo no te perdoné a ti $1.000.000. Sí. ¿Y por qué no perdonaste tú un $1? No, es que él me lo debía. Tú también me lo debías. Es que él nunca me lo iba a pagar. Tú tampoco me lo ibas a pagar. No tenías capacidad para pagarlo. Y yo te perdoné. Y tú no perdonaste. De repente usted me dice, Pastor Tibor, ¿y qué tiene que ver conmigo? Bueno, la moraleja es esta. ¿Cuánto crees que te ha perdonado el Señor? ¿Tú crees de que alguna persona que te ha hecho daño, que te hizo algo, lo que sea, ha sido peor de lo que tú le has hecho a Dios? De lo que tú has actuado, has vivido en contra, rechazando a Dios, apartado de sus caminos y ajeno de su voluntad. Todo lo que tú hayas hecho. ¿Tú crees que lo que te hicieron a ti es mayor? Dios te perdonó a ti todo lo que tú le hiciste. ¿Por qué tú no puedes perdonar lo que el otro te ha hecho? Ese es $1 y Dios te ha perdonado $1.000.000. Y por último, el Señor estando en la cruz, agarra y hablando con su padre le dice, papito, perdónalos porque no saben lo que hacen. El perdón, y terminamos con esto, el perdón, dentro de muchas líneas que pudiera tener para alcanzarlos o tratar de alcanzarlos, hay dos que por lo general la gente lo usa. Uno es perdonar a través de la línea de la justificación y el otro es el perdón a través de la línea del entendimiento. Por la línea de justificación nunca nadie va a poder perdonar a alguien realmente. En el fondo de su corazoncito siempre va a quedar algo, un residuo de odio y de amargura. No se puede perdonar a alguien tratando de justificarlo. El pecado no se puede justificar. No hay justificación para el daño que te hizo el que te hizo lo que te hizo. Pero por la línea del entendimiento sí se puede llegar a perdonar. Fíjate que el Señor, estando Él en la cruz, dice estas palabras. Perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Por qué dijo eso? Bueno, les doy esta propuesta. Dice el Señor en primera de Juan 5:12, el que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo no tiene la vida. Entonces, el dador de vida, allá en la cruz, entregando su vida para que tú no pierdas la tuya, Él sabe que los que están abajo escuchando no tienen la vida, que están muertos. La pregunta es esta. Si los muertos no entienden, si los muertos no hablan, si los muertos no son expresivos, si los muertos no tienen sentido, si los muertos no son agradecidos, si los muertos no saben lo que hacen, ¿no crees que serías candidato o candidata tú también para decir, igual como dijo el Señor, voy a perdonar a mi padre que me violó
a mi esposo que me engañó porque en sus pecados, en sus delitos, estaba muerto, estaba sin Dios. Y los muertos no saben lo que hacen. No es para justificarlo, es para entenderlo. Yo no puedo esperar que un perro me hable en inglés. Yo no puedo esperar que una persona que no ame a Dios me ame a mí. Entonces, ¿cómo vas a esperar tú que alguien que ama a sí mismo y que no ama a Dios te pueda amar a ti? Imposible. Así que, después de estas pinceladas, recomendarte que de la misma manera que Dios te perdonó, sin merecerlo, tú también puedas perdonar. Pero para eso, tienes que empezar recibiendo tú el perdón de Dios. Dile ahí donde estás: Dios, perdóname. Me arrepiento de mis pecados. He caminado sin ti y no solo apartado, sino en contra suya. Perdóname. Hoy entendí que yo soy incapaz de poder perdonar a la gente que me ha hecho daño si no recibo primeramente el perdón suyo, para conocer lo que es la misericordia, para conocer las mieles del perdón. Me arrepiento de todo corazón. Clamo por su sangre preciosa, que me limpie estos pecados de los cuales yo renuncio a ellos, y le pido perdón, y que su Santo Espíritu entre en mí y haga de mí una nueva criatura. Y de la misma manera que usted me perdonó, yo voy a perdonar a todos aquellos que me han hecho daño. Gracias, Señor. Amén. Amén. Y amén. Bueno, hasta aquí llegamos en este espacio y hasta la próxima. Les saluda el pastor Tibor Mezaros y nos puede visitar nuestra página www.efesios423.com o escribirnos a través de pastortibormezaros @gmail.com. Hasta la próxima.